que se conectan. Y el tema de hoy, o el título que yo le he dado a esta enseñanza de este día, se llama El sinvergüenza. Ese sinvergüenza. Y cuando uno le dicen sinvergüenza es obviamente un título peyorativo, es algo que te están diciendo que eres un pasado, que eres una persona que es descarada, que no tiene respeto, ¿okay? O que pasa por encima de los límites, que se comporta de una forma informal y bueno, que es un descarado, ese sinvergüenza, ¿no? Y vamos a ver en la palabra que hay varios sinvergüenzas en la palabra, hay varios sinvergüenzas, pero yo les voy a leer una historia y estoy segura que la conocen, estoy segura que saben de quién vamos a hablar, apenas empiece a leer los primeros versos, pero vamos a hablar de un sinvergüenza. ¿Y qué ocurrió con este sinvergüenza? Lucas 19 del 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Conoces la historia de este sinvergüenza, ¿verdad? Vamos a ver un poco dónde está pasando toda esta historia. Jericó. Jesús iba hacia Jerusalén, pero pasó por este lugar que se llamaba Jericó, y este lugar era el lugar donde más se capturaban impuestos, era entre la provincia de Judea y Perea, lo puedes ver en un mapa, ¿no? Pero ahí es un sitio donde se recaudaban impuestos. También era conocido como un lugar donde tenían árboles espectaculares, bosques hermosos. De hecho, se llamaba la ciudad de las palmeras. Habían gran cantidad de árboles frondosos y espectaculares, que daban un fruto riquísimo además. Bueno, así esos son unos daticos de Jericó, donde se desarrolla esta historia. Pero también hay uno que es el personaje de esta historia, además de Jesús. Está uno llamado Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Zaqueo es un publicano. El publicano es un recaudador de impuestos. ¿Okay? Creo que a nadie le gusta que le recauden los impuestos, se hace de una manera obediente, ¿verdad? Pero no era solamente el hecho de recaudar el impuesto, cosa que hay que hacer, ¿verdad? Que tú dices, bueno, si el impuesto va para un lugar indicado, tú agarras y lo das, obedientemente, ¿verdad? Este hombre era rico y no solamente era un publicano, era jefe de publicanos. O sea, era el que recaudaba, pero además administraba a todos los demás recaudadores. Él tenía una posición importante, pero además era un hombre rico. Y él hacía ganancias con cualquier extra que pudiera cobrarle a sus víctimas. ¿Estás entendiendo lo que él hacía entonces, verdad? De hecho, fíjate, cuando los publicanos fueron donde Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista le dice en Lucas 3:13: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué? Porque los publicanos eran unos sinvergüenzas, tenían una fama de cobrar más, y por cualquier cosa, mira, un trabajito ahí, tú sabes, ahí hazme algo ahí, y por todo querían estar cobrando más. Sacó. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo vamos a creer que en esa época la gente robaba impuestos y hacían este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si eras publicano y eras rico, eras un sinvergüenza, porque se supone que estabas haciendo cosas ilícitas, y ellos normalmente lo hacían. Además, los romanos agarraban a judíos, porque Zaqueo era judío, agarraban a los judíos para que le cobraran los impuestos a sus propios judíos. Entonces, esos judíos odiaban a el judío Zaqueo porque hacía muy buen uso de su nombre. ¿A qué te dedicas tú? ¿O qué haces tú? Yo saqueo. O sea, él lo que hacía era saquear. Él lo que hacía era quitarle a su propio pueblo. O sea, el rechazo, además, que él tenía por su propio pueblo era increíble. ¿Por qué? Porque era un sinvergüenza. Era uno que no tenía vergüenza como para darse cuenta que estaba robándole a su propio pueblo. No es que él era romano, él era judío robándole a judíos.
Y eso lo hacían los romanos con conciencia. Entonces era muy mal visto por el pueblo judío. Y de hecho por eso criticaban también a Jesús, porque Jesús se sentaba con publicanos, que eran los que le robaban al pueblo. No es que venían a sacar lo que era justo, es que los robaban. Y además se quedaban con una parte. Entonces también eran odiados también por los romanos, porque también los publicanos le robaban una parte a los romanos y le robaban una parte a los judíos. Eran unos grandes sinvergüenzas. Entonces, criticaban a Jesús porque él se sentaba con publicanos y con prostitutas. Y ellos eran como si fueran algo equitativo. O sea, para mujer ser una prostituta era lo peor, y para el hombre ser un publicano era lo peor. Entonces, para que veamos un poco cómo eran de mal vistos los publicanos, ¿no? Dice Proverbios 6, 12, 19: el bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señas con los pies, con los dedos. El malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Por eso le sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Eso es lo que pasa con los sinvergüenza. El sinvergüenza en este caso es un saqueo que roba de una manera escondida, que cobra de repente, mira, esto es lo que debes, pero tú sabes, si das menos para acá, tú me das más para allá, hace guiños con los ojos, hace muecas con, mira, déjame el dinero ahí, que nadie vea. Tú sabes, ese tipo de cosas y sinvergüenzuras que se dan hoy en día. Ahí habla del destino del sinvergüenza, ¿no? Pero fíjate que Jesús pasa por el camino de un sinvergüenza. Jesús pasa por Jericó, en donde hay un sinvergüenza. Quizás hay varios, pero este era el peor de los sinvergüenzas. Pasa por esta ciudad y de repente el sinvergüenza comienza a sentir vergüenza. Ese sinvergüenza que hacía este poco de trácalas, se dio cuenta que había uno que iba pasando y comenzó a sentir vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? A ver si tú lo has sentido en algún momento. Es ese sentimiento de pérdida de dignidad, causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Es cuando tú dices, estoy indigno. Yo tengo vergüenza y bajo la cabeza, tengo vergüenza porque algo hice mal. Este sinvergüenza sabía que estaba pasando uno santo y que él no era digno quizás de estar cerca de esta persona porque era santo, era el Hijo de Dios. Tenía también curiosidad. Entonces, algo interesante es que nosotros estamos leyendo la historia de Zaqueo, que está en el capítulo 10, ¿verdad? De Lucas, 19, perdón. 19 de Lucas. Pero vemos que en el capítulo anterior hay una enseñanza de Jesús que está diciendo el fariseo y el publicano. No te la voy a leer, pero quiero que entiendas lo que pasó. Justo un capítulo antes, Jesús está enseñando una parábola del fariseo y el publicano, diciendo, el fariseo, van los dos a orar, y el fariseo empieza a decir, menos mal que yo no soy como este publicano, y empieza a hablar de la humillación al publicano. Y el publicano dice, no podía ni alzar la cabeza, dice, estaba estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, estoy hablando de la vergüenza que el sinvergüenza sentía, de la vergüenza que en el fondo el pecador siente, de que aquellos que tienen una fachada de que no les importa nada, también por dentro sufren y sienten vergüenza de lo que pueden estar haciendo en silencio. Estos publicanos, dice la palabra, que ellos no querían ni mirar arriba porque tenían vergüenza, decían, Señor, quizás eres propicio a mi pecado. Y de hecho Jesús en esa parábola dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, y es donde dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces aquí vemos a esos sinvergüenzas como personas que no merecen a Cristo, o en esa época, que nadie los amaba, pero aquí tenemos un sinvergüenza que empezó a sentir vergüenza, indignidad, y dijo, yo quiero ver a Jesús. Jesús pasaba por Jericó, y dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué? Porque encontró un rabino que era amigo de publicanos y era amigo de prostitutas. Y supo que uno de sus discípulos, Mateo, era publicano. Y él dirá, yo quiero saber quién es él, porque quizás me acepta. He tenido demasiado rechazo en la vida y yo quiero acercarme a uno que me entienda, que entienda quién soy, que me acepte y me ayude a salir de mi estado de sinvergüenzura. Pero, mira, ve conmigo al verso 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Esos peros que te frenan, que tú dices, yo sé que yo a veces soy un sinvergüenza. Yo sé que yo a veces hago cosas que es que no me da ni vergüenza con Dios lo que hago y lo que pienso. Pero yo quiero ver a Jesús, pero hay cosas que me frenan. Me frena el tiempo, me frena la disciplina, me frena el pasado, me frena la fe, me frena el ánimo. ¿Qué me está frenando para terminar de acercarme a Jesús y salir de la sinvergüenzura? De eso que me tiene atado. Ese pero. Dice, quería ver a Jesús, pero. Esos peros que te tienen en desventaja. Tú dices, que yo me siento en desventaja porque yo quiero, pero yo tengo una estatura que no me ayuda. Tengo un testimonio que no me ayuda. Y tú te imaginas a la gente, Jesús pasando y la gente viendo a Zaqueo. ¿Tú crees que le iban a dar paso teniendo el testimonio que tenía? ¿Tú crees que le iban a decir, Zaqueo, ven por aquí que tú eres pequeñito? Ven que yo te ayudo. No, esa gente lo odiaba, lo rechazaba. Y en el momento de necesidad, la gente no iba a ayudarlo. De hecho, quiero que entiendas lo que está pasando ahí. Esas casas que estaban en esa época, los techos de las casas, las terrazas eran públicas. La gente se subía a las terrazas de las casas para ver. Nadie, me imagino, que le quería dar la terraza a Zaqueo. Y vemos que él no se subió a una terraza para ver a Jesús. Todo el mundo en las terrazas, pero él no tenía un lugar en la terraza. Y él tuvo que resolver. Porque donde hay problemas, donde tú entiendes tu condición, donde tú sabes que hay un problema, quizás él sabía que era un sinvergüenza en este sentido, reconoció su condición, pero quería ver a Jesús, pero tenía un problema, pero que tenía que superar. Y él buscó una solución, y dice el verso 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él dijo, nada, él va a pasar por allí y yo me subo a este sicómoro. ¿Qué tiene que ver un sicómoro en toda esta historia? El sicómoro, sus palabras ficus morea, no importa, la cuestión es que vamos a ver cómo lo vemos de una manera clara y sencilla. El sicómoro era un tipo de olivo, o sea, lo que es el olivo es lo fino, el sicómoro es como el olivo silvestre, es lo que nadie quiere. Es como un árbol que es para gente quizás pobre, el que no tenía nada que comer, ningún fruto bueno agarraba de ahí porque no era un árbol de fruto agradable. Si hacemos un contraste con lo que es la higuera representa a Israel. Por eso Jesús decía, cuando veas a la higuera florecer, hablando de Israel. Cuando maldijo a la higuera, hablaba de Israel. Entonces la higuera representa a Israel y la higuera prensada da un fruto, o sea, da un aceite, da unción. ¿Ok? Entonces, contrastando lo que es la higuera con el sicómoro, que es ese árbol que además es originario de Egipto, o sea, es extranjero, ya sabes por dónde viene la cuestión, porque representa a los gentiles, representa a los que no son hijos de Abraham, ese sicómoro, aquellos rechazados, aquellas personas que no son aceptadas como dentro del linaje de Dios. Además, ese sicómoro tiene pepitas verdes que se van convirtiendo en un color amarillo, y cuando la gente la prueba parece bonito, y esos frutos están pegados al tronco, la gente lo prueba y no sabe bien, pero lo comía el que tenía demasiada necesidad. De hecho, esas frutas eran machacadas, se molían y se le daba a los cerdos. Recuérdate que los judíos llamaban a los gentiles, a los no judíos, cerdos, ¿ok? A los cochinitos. Entonces, este sicómoro está representando al extranjero, al que no estaba aceptado por Dios, al que no era judío, al que no era hijo de Abraham. ¿Y cómo es posible que este sinvergüenza Zaqueo, que tenía todo el dinero del mundo, no hubiera alquilado un burro o no hubiera pagado una terraza privada para ver a Jesús? Porque él hubiera podido hacer lo que él quería. ¿Sabes lo que pasa? Que tus recursos no te acercan a Jesús. Que nada de lo que tú tienes te puede acercar a Jesús, ni tus contactos, nada te puede acercar a Cristo. Lo que te puede acercar a Jesús es un corazón humillado. Y por eso el sicómoro representa la humillación. Representa llegar al corazón de Dios, llegar a Jesucristo a través de yo ser humillado, a través de que nuestras sinvergüenzuras sean expuestas y aún nuestras debilidades. Era un hombre conocido, trepándose por un árbol indigno. Ya él se sentía bastante indigno, pero tenía que pasar por el trayecto de la humillación. Él escogió ese árbol más humilde, el más despreciado, y no cualquier otro árbol, sino ese, así como un niño, esos niños
que se trepan a los árboles, ¿verdad? Sinvergüenza. Un sinvergüenza, ahora sin vergüenza de que lo miraran mal. Ahora quiero que entiendas esto. La palabra sinvergüenza pegado es esa persona que, como te dije al principio, que es descarada, que es un abusador, es un sinvergüenza, ¿ok? Que va por encima de los demás. Esa palabra pegada, sinvergüenza. Pero ahora un sin vergüenza, separando esas dos palabras, sin vergüenza, no es una persona que es abusadora, sino es una persona que no tiene o no manifiesta o no siente el sentimiento de vergüenza por algo que está haciendo. ¿Qué es la vergüenza? Número uno, podemos verlo de dos maneras. Número uno es ese sentimiento de incomodidad producida por el temor a hacer el ridículo. No sé si te ha pasado, entonces te da vergüenza, ¿no? Te da vergüenza hacer algo porque tienes miedo de hacer el ridículo o pasar por una situación vergonzosa. Eso es la vergüenza. Pero estamos viendo ahora a un sinvergüenza, a un abusador, que ya no tenía vergüenza, no tenía miedo al rechazo, porque necesitaba encontrarse con aquel que lo podía hacer libre de esa sinvergüenzura. Es como un trabalengua lo que te estoy diciendo. Pero la sinvergüenzura que él tenía era un estado espiritual y moral. Pero él necesitaba subirse al árbol de la humillación sin vergüenza, sin ese sentimiento de indignidad. Porque lo que él quería lograr era mucho mayor de lo que él estaba viviendo y necesitaba ser libre. Entonces, esa persona que dice, ya no quiero tener vergüenza de lo que he vivido, no tengo que sentirme mal por esto, es el que dice, va a venir Jesús, ¿qué hay que hacer? No tengo vergüenza de hacer lo que tenga que hacer con tal de encontrarme con Jesús. Y muchas veces la vergüenza te detiene, la vergüenza mal posicionada, porque somos sinvergüenzas para muchas cosas. No nos da vergüenza pedir dinero y no pagarlo. No nos da vergüenza abusar de nuestros hermanos, manipular. Pero nos da vergüenza el qué dirán cuando hacemos algo para Dios. Y este hombre dijo, no, ¿qué hay que hacer? Subirme en el sicómoro, que piensen de mí lo que sea. Pues ahí no voy a tener vergüenza. ¿Qué importa si se burlan de mí? Si lo que voy a hacer me dejará cerca de Jesús, me acercará a Él. Yo quiero que hoy empieces a medir dónde está tu vergüenza. Si eres una persona que no te da vergüenza hacer lo malo, pero sí te da vergüenza predicar de Jesús y hacer las disciplinas necesarias, dejar amistades, dejar lugares, cambiar lenguajes, ahí sí te da vergüenza hacerlo por el qué dirán. Este hombre Zaqueo estaba siendo posicionado o transicionado de una sinvergüenzura patológica a un hombre que no tuviera vergüenza por acercarse a su Señor. ¿Qué es la vergüenza psicológica? Y te la quiero leer. Es una emoción que pretende ocultar algún defecto. Cuando tú tienes vergüenza o acción que si se viera podría provocar rechazo. ¿Qué te avergüenza de ti mismo? Zaqueo era el momento para avergonzarse primero de su testimonio y de su baja estatura, de su posición de riqueza. ¿Cómo me voy a subir un sicómoro si yo soy? Mira, no importa quién tú eres. Cuando el Señor se manifiesta, uno se arrodilla y se postra. No importa la posición que tengamos en esta tierra, pero cuando Jesús está pasando, hay que humillarse, hay que acercarse. Cuando sabes que tienes una sinvergüenzura interna y crees que te estás burlando de la gente o de Dios, hay que humillarse y hay que buscar tu sicómoro para acercarte al Señor. Esos defectos que tienes que no quieres mostrarlos y por eso a veces no terminas de hacer la obra de Dios porque crees que lo vas a hacer mal. Yo vivía con muchísima vergüenza de todo, si lo hago mal, si no lo hago mal. De hecho, hoy, cualquier momento, tú puedes tener vergüenza de hacer lo que vas a hacer. Pero con tal de acercar a Jesús, de acercarme a Jesús y de acercar a otros a Jesús, la vergüenza tiene que irse en el nombre de Jesucristo. Este hombre lo admiro por lo que hizo, porque empiezo a ver que ese sinvergüenza empezó a tener vergüenza de su sinvergüenzura, pero no vergüenza de lo que pensaran de él por algo digno de lo cual avergonzarse. Yo espero que me estés entendiendo este trabalengua. ¿Qué hace la vergüenza psicológica? Nos lleva a esconder nuestras fallas. No, yo no tengo fallas, yo no. O a caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la crítica destructiva o el rechazo de los demás. Entonces me avergüenzo y me cubro. Si este hombre Zaqueo se hubiera dejado llevar por la vergüenza del qué dirán, la historia hubiera sido muy diferente.
¿Cuál fue el resultado? Aceptación y exaltación. ¿Me está siguiendo? Saqueo, un hombre rico, publicano, sinvergüenza. El sinvergüenza del pueblo, porque no era cualquier publicano, era el jefe de los sinvergüenza, era el jefe de los publicanos, el que le enseñaba a hacer traca a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Ese jefe de los sinvergüenzas tuvo una aceptación y una exaltación, como si fuera íntimo de Jesús. ¿Cómo le responde Jesús? Mira lo que pasa, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Cuando tú te humillas y te subes en el sicómoro y dices: no me importa lo que me estén diciendo, yo sé que estoy haciendo lo correcto, yo sé que voy a disciplinarme, voy a orar, voy a dejar de hacer esto, de esto, aunque hablen de mí. Yo me monto en mi sicómoro de la humillación, ¿no? De no importa. No solamente ves a Jesús, sino que Él te ve a ti. Y a mí me llama mucho la atención que Jesús miró hacia arriba. ¿Cómo iba a pensar jamás que Saqueo iba a tener la mirada de Jesús viendo hacia arriba en vez de hacia abajo? Si Saqueo toda la vida estaba acostumbrado a ver la papada de la gente, a ver las partes de abajo, a ver las fosas nasales de la gente, porque se la pasaba abajo, era chiquitico. Y ver hacia arriba, y ver a Jesús hacia arriba y que Jesús lo vieras hacia abajo. ¿Me estás entendiendo? Pero no, dice que Jesús miró hacia arriba. O sea, además la forma como el lugar donde estaba Saqueo era un lugar privilegiado, porque vio a Jesús y Jesús lo vio. Fue exaltado Saqueo a causa de su humillación y de dejar la vergüenza por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque la humildad te hace sobresalir. Espero que entiendas esto. No vas a ganar nunca una posición alta si no eres humilde. Si no sueltas la vergüenza. No que seas un sinvergüenza. Ya te expliqué que sinvergüenza pegado es una cosa. Sino que estés sin vergüenza y seas humilde. Te montes en tu sicómoro y digas: me tengo que humillar, tengo que pedir perdón. Y el camino hacia la exaltación es la humillación. El mismo Señor Jesús lo pasó y lo dijo muchas veces. Y Pablo lo repetía y todos los apóstoles. Y aquí estamos viendo en una historia, lo podemos ver visualmente. Tu humillación, tu humildad te hace sobresalir. Un Saqueo que en la vida lo iban a ver, porque nadie le iba a dar el lugar. No esperes que la gente te ponga en la tarima para que tú sobresalgas. La tarima se llama humildad. Mientras eres humilde, te humillas, ¿sí? Porque mira, el que se humilla será exaltado. En tu casa sobresales si te humillas. Pero me pisotean. A Saqueo lo pisoteaban. Pero él sabía cuál era el camino para llegar a Jesús, y Jesús te exalta. Y entre todos pareciera que ellos tuvieran una amistad de años. Mira, Saqueo, te sabe el nombre. ¿Tú imaginas el shock de Saqueo? O sea, sabe mi nombre, ¿ahora qué me va a decir? Me va a regañar. Le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. O sea, llamado por su nombre y de una forma agradable, porque probablemente a él lo llamaban no diciéndole señor Saqueo, no, probablemente lo humillaban, le gritaban. Quizás él estaba acostumbrado a ser llamado solo cuando lo necesitaban sus otros compañeros, porque cuando estás en un ambiente de mentiras y de robo, no esperes que te traten bien, porque ahí lo que se mueve es el enemigo. Y no puedes tener amigos, sino todos aquellos que se comportan de una manera inmoral no son tus amigos. En cualquier momento te clavan la espada por la espalda. Entonces el temor, la vergüenza, la indignidad, todo eso era el pan diario de Saqueo. Y que un día lo llamen sin pedirle algo. ¿Tú sabes cuántas veces te han llamado a ti solamente para pedirte? Solamente para manipularte, solamente para insultarte. Que tú puedes te sientes cansado de que solo te llaman para algo, porque necesiten de ti. Yo como mamá, yo sé que escucho el 90% de mi nombre, mamá, es para pedirme algo y estoy en esa etapa. Porque así son los hijos y tú dices: ok, aquí estoy, me llamas para eso porque necesitas de mí. Y es un amor muy hermoso porque sé que necesitan de mí. Pero ¿sabes qué se siente muy hermoso? Cuando: mamá, te amo, mamá, te extraño, mamá, te quiero, mamá, juega conmigo, o mamá, solamente te quiero dar un beso. Yo imagino que Saqueo nunca le habían dicho: Saqueo, voy a tu casa. Y de esa forma como se lo habrá dicho Jesucristo.
Y con esos ojos, imagínate ver a Cristo a la cara y que diga tu nombre. Y no como te lo han dicho hasta ahora. O sea, Zaqueo tuvo que haber tenido un shock en su espíritu. Por algo reaccionó de la manera que reaccionó. Porque dice la palabra en Juan 10:2-3, a sus ovejas llama por su nombre. Jesús te llama por tu nombre. De hecho, en Apocalipsis nos dice que el Señor nos promete un nombre nuevo. Allá arriba tendremos otro nombre. Y Dios transiciona y cambia el nombre de un sinvergüenza pegado a una persona que no tiene vergüenza de acercarse a Cristo, de descarado a digno. Dios le transformó el nombre a Zaqueo de un sinvergüenza descarado a un hombre digno y libre y aceptado. En un solo segundo mientras pasaba por ahí. Y mientras que Zaqueo estuvo dispuesto a humillar su carne, a humillar quién era, a humillar sus derechos, sus privilegios, sus estrellas, sus contactos, su dinero, solamente para encontrarse con el que era, con Jesucristo. Entonces, si recordamos los conceptos de vergüenza, era la pérdida de dignidad. Ya él no tenía ese sentimiento. Ya él dijo, no, ya va, Jesús está conmigo. Temor a hacer el ridículo, no, ya va. Estoy acompañado con Jesús, me invitó, yo lo invité, él me dijo que viene para mi casa. Ahí vamos. Y por eso dice la palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero el judío primeramente, y también al griego. Pareciera, esto no lo escribió Zaqueo, pero pareciera que lo escribió Zaqueo, o ya lo sabía, no lo sabía aún, pero es un principio del reino, es un principio bíblico. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Fue un sinvergüenza antes, habrá dicho Zaqueo, sí. Pero ¿sabes qué? Ahora no me voy a venir a avergonzar del poder del evangelio que va a traer salvación a mi casa. Porque eso fue lo que ocurrió más adelante. Pero Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, o sea, apúrate. Porque hay cosas que hay que hacerlas rápido, ¿sabes? Porque si no se apuraba, la oportunidad se iba a salir. O sea, imagínate el gentío y él montaba un sicómoro. Apúrate. No, ya voy, déjame. Imagino que ese hombre hasta se cayó. Habrá dicho, no, si es que yo me bajo. Yo me bajo de esa forma. Se habrá caído, no importa, tú cojeas con el pie roto. Tú vas y buscas a Jesús. No andas, ay, no puedo. Este hombre no tuvo excusa. Dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ok, no solamente una comida juntos. Ya va, un publicano, o sea, Jesús ya va. Y ahí la gente empezaba a quejarse. Jesús, vas a ir a la casa de un publicano. ¿Por qué la casa de un publicano? De este sinvergüenza. Este es un sinvergüenza. Vas a ir a comer a la casa de este sinvergüenza. Del sinvergüenza del pueblo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:27. Lo que nosotros le decimos, insultamos, el Señor lo trata totalmente diferente. Mira esto. Pero lo necio del mundo escogió Dios. O sea, a este sinvergüenza escogió Dios. A este necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, los que deben tener vergüenza son los sabios que creen, son los fariseos que creen, que tienen una posición cercana con Dios, porque son buenos. Dios se acerca al pecador y al que se humilla de corazón. Dice, a los sabios, ellos son los que tienen que ser avergonzados. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Entonces, ¿qué vergüenza tienes que tener tú si eres débil? Si cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si cuando peco, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Yo sé que estos son principios que el mundo no te puede enseñar porque no son valores del mundo. Pero así es la realidad, no es una meritocracia, es la gracia de Dios posándose sobre ti, sobre el error que acabas de cometer. Otra vez el Señor toca la puerta, mira, voy a ir a comer contigo para hablar de eso, pero más que todo para llevar salvación a tu casa, para que la vergüenza se te quite, para que la indignidad te suelte, porque no puedes seguir viviendo indigno por la vergüenza o la sinvergüenzura que cometiste hace años. O hoy mismo, sí, hoy fuiste un sinvergüenza, ok, Dios te perdona. ¿Sabes qué? Porque tú, lo vil y lo menospreciado, mientras te subas a tu sicómoro y te humilles al Señor, todas las veces el Señor te va a mirar y va a cenar contigo. Va a cenar contigo el Señor Jesús. Ahora la gente pudo haber estado diciendo, o sea, va a ir a comer a la casa del sinvergüenza. Ah, ahora el sinvergüenza se arrepintió. Bien, bueno, el sinvergüenza arrepentido. Y quizás se han burlado hasta de ti diciendo, bueno, es que tú no eres un sinvergüenza. El sinvergüenza de la cuadra arrepentido. O la mentirosa arrepentida. O la rumbera arrepentida. O el tóxico arrepentido, qué sé yo.
Pero aquí había un sinvergüenza arrepentido. Pero este arrepentimiento, vamos a ver, cómo no es un arrepentimiento emocional, como muchos de nosotros a veces tenemos, y por eso nos siguen llamando sinvergüenzas, porque nos arrepentimos emocionalmente sin dar frutos. Este sinvergüenza, el que fue sinvergüenza, Zaqueo, tuvo fruto de arrepentimiento. Mira lo que dice. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ok, ahí aparece la emoción del momento. Me voy a arrepentir y me está perdonando. Todos hemos vivido esa emoción del momento cuando Jesús te dice te perdono. Y tú dices, ay, aleluya, y lloras un rato. Y dices, gloria a Dios, estoy muy feliz, estoy gozoso. Porque tengo una palabra de perdón, ¿verdad? Y eso te hace volver y regocijarte, ¿no? Pero no se quedó en la emoción. Porque el arrepentimiento no es cuando lloro, el arrepentimiento es cuando cambio. Hasta aquí podemos decir, chévere, hasta ahí quedó un domingo en la iglesia. Pero más adelante el verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban. Ya sabes que la gente empezó a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya te lo había comentado, ¿verdad? O sea, el sinvergüenza arrepentido. Pero Zaqueo no solo se emocionó. Dice el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ok, el fruto de la transformación y el cambio. Se gozó, y ese gozo, mira esto, Jesús estaba pasando por Jericó para ir a Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? La entrada triunfal, donde la gente se iba a gozar para recibir a Jesús. Pero Jesús estaba, estoy segura, más emocionado de la entrada triunfal que estaba teniendo en el corazón de Zaqueo. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque la entrada triunfal a Jerusalén fue emocional, fue un gozo pasajero. No hubo transformación, duró poco, porque a los días ya lo estaban crucificando. Jesús sabe cuando nuestro gozo es pasajero, cuando nuestra emoción se disipa, cuando vas solamente a recibir algo y solamente quieres que te soben, y no hay transformación, amado, tienes que tener transformación. Zaqueo se gozó, se lo disfrutó el culto, ¿verdad? Pero la palabra trajo cambio. Él tuvo que entregar, dar resultados duraderos. Arrepentirse es cambio, girar unos 300, o sea, completamente, iba por aquí, ahora voy para allá. Me arrepiento. Y el fruto era que también se humillaba y entregaba el mal, o reponía el mal que él había causado. ¿Estamos reponiendo el mal que hicimos o queremos solamente que todos se gocen por nuestra conversión y nuestro cambio? Pero la gente a la cual fuimos unos sinvergüenza, a los cuales herimos, todavía no hemos podido dar fruto de nuestro arrepentimiento, porque nos dura muy poco. Por eso muchas veces nos llaman sinvergüenza. Yo le pido a Dios que hoy puedas tener esa revelación de decir, wow, con razón, la gente todavía no tiene un testimonio claro de mí, porque llego a la casa feliz del culto, bendiciendo a todo el mundo, pero ya en la tarde grito, lanzo plato y maldigo. Ya la gente está acostumbrada a esa sinvergüenzura. Pero vemos a un Zaqueo que entró, que recibió gozoso a Jesús, y que Jesús entró de una manera triunfal al corazón de Zaqueo. Este sicómoro, que fue el árbol que te dije, no solamente simboliza esa humillación, ese árbol que no era frondoso y hermoso, ¿no? Para Zaqueo. Este árbol, no sé si se han dado cuenta que en la palabra en Apocalipsis, pero primero antes de decirles eso quiero comentarles algo, que este árbol no solamente sabía mal, sino que se habla de que las hojas de este sicómoro se machacaban y funcionaba para quitar dolencias y sanar enfermedades. Este árbol. No sé si han visto en Apocalipsis cuando dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad de las naciones. Esta es la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén representa a la esposa de Cristo, y la esposa de Cristo es la iglesia. La iglesia está hecha para traer sanidad a las naciones, sin vergüenza. Sin vergüenza. No siendo unos sinvergüenzas, sino que sin vergüenza podamos ser sanidad
para las naciones. Pero ¿en qué momento se nos cruzaron los cables y somos sinvergüenzas, abusadores, emocionales, sin frutos de arrepentimiento, en vez de hacer nuestro trabajo de iglesia, que es acercar al que necesita, al pequeñito, al Zaqueo pecador, acercarlo, levantarlo para que se encuentre con su Señor, así como lo hace el sicómoro que representa a la iglesia? Tú y yo somos ese sicómoro que necesitamos ser sanidad para las naciones. Ese sicómoro, sí, ciertamente es despreciable para el mundo, sí. La iglesia es rechazada. Tú y yo somos rechazados. Muchos tienen que esconderse si van a la iglesia, pero si le dices a la cuñada, no, ya vengo, que voy a la playa o voy a una discoteca, ah, finísimo, qué bien, voy contigo. Pero quizás no puedes estar diciendo que vas a la iglesia, porque es ese sicómoro rechazado, como, uy, ay, van a la iglesia, ay, qué poco, finura, ay, que son gente ignorante, no son gente culta. Así ven al sicómoro, así ven a la iglesia hoy en día, burlada. Pero ese sicómoro, ese rechazado, esa iglesia es la que tiene la solución para acercarte a Cristo. Las palabras que representan las hojas de ese sicómoro, las hojas que se predican en la iglesia, son la sanidad para tu corazón, son la sanidad para las naciones. Lo mejor no fue la experiencia que tuvo Zaqueo encima del sicómoro que representa la iglesia. Lo mejor no es la experiencia que tienes en el sicómoro. Ay, me gustó, me gocé. No, sino lo que te llevas a tu casa después del sicómoro. Después de comer la palabra de vida. Dios está interesado en qué llevas a tu casa. No cuánto te hayas emocionado, sino cuánto fruto y a cuántos has ganado después de recibir la palabra de vida. Sigue diciendo el verso 9 para terminar. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¡Wow! ¿Cómo le dio dignidad? Entiende, él era para todos un no hijo de Abraham, porque eso representaba el sicómoro, el desterrado, venía de Egipto, el extranjero. Y él estando y humillándose y reconociendo su condición de sinvergüenza, quitando la indignidad de él y diciendo, me atrevo a acercarme al único que tiene la vida, las palabras de vida para mí, fue llamado hijo de Abraham y fue cambiado su nombre. Dios cambia tu nombre, Dios te transiciona y da testimonio a todos los que están a tu alrededor de que si eres un verdadero hijo de Dios, aunque otros no te vean así. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, sigue diciendo, vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Aunque aparentemente Zaqueo buscó a Jesús, resulta que él, Zaqueo, era el que estaba perdido y Jesús lo estaba buscando. Tú quizás crees que, Jesús, acércate, ¿cómo lo busco? Lo voy a hallar, ¿dónde te pillo? ¿Dónde te agarro? Y Jesús te está viendo, está diciendo, deja que yo te voy a agarrar a ti porque yo soy el que te estoy buscando. Porque el perdido eres tú. Jesús te dice, yo nunca me he perdido. Yo estoy viendo cada paso que tú das. Yo estoy viendo y estoy sintiendo cada cosa que tú sientes. Yo no estoy perdido. Jesús te está viendo. Jesús está trazando la caminata necesaria para llegar a Jerusalén, pero pasar por Jericó para encontrarte en tu sicómoro, para encontrarte en tu cuarto clamando, humillándote delante del Señor, para que lo puedas ver y Él pueda verte a ti y decirte, ¿sabes qué? Vamos a comer juntos. Hoy vamos a estar juntos. Necesitas llevar a tu casa eso que está pasando contigo. Y quizás es una carga en muchos. Yo creo que hay muchos que han sentido la presencia de Dios, han sentido la salvación, el gozo, pero no han visto el fruto en su casa. Ten paciencia y espera. Que si Dios lo hizo con Zaqueo, un sinvergüenza, un ladrón, uno rechazado, y toda su casa se convirtió y hubo salvación en esa casa, quizás, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Quizás tú fuiste la mitad de los sinvergüenza que Zaqueo o más, no sé, no importa, el Señor no tiene medida porque mientras más pecado, más gracia. Entonces esperamos la salvación para nuestra casa, porque hoy el Señor quiere abrir esa puerta de salvación para tu casa. Humíllate en el sicómoro y sé iglesia en el sicómoro. Humíllate, son dos características que tenemos que tener o dos posiciones firmes que tenemos que tener para reflejar a Jesús
acercarnos a Él, que Él nos mire y que podamos ser sanidad para las naciones. Humíllate delante del Señor y toma tu posición de iglesia para hacer sanidad a las naciones. Tú también eres hijo de Abraham, tú también eres injerto y tú también tienes dignidad. Quiero orar por ti. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Dios, que quites toda actitud de pecado, toda inmoralidad, toda sinvergüenzura en nuestra vida, Padre. Tú conoces si hemos sido sinvergüenzas en ese descaro por el pecado, Señor. Perdona nuestro corazón en el nombre de Jesús. Pero creemos, Dios, que tú estás pasando por Jericó para encontrarte con nosotros, que tú estás pasando por el lugar indicado para que nosotros hoy, Señor, seamos libres de toda sinvergüenzura, seamos libres de la vergüenza, seamos libres de avergonzarnos de toda indignidad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que traiga sanidad a aquellas personas que se sienten indignas, avergonzadas, Señor, por lo que pudieron haber hecho, Señor. Porque hoy ellos quieren verte a ti, Señor. Quieren estar contigo. Que todos esos peros de no poder encontrarte sean desechados en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan subirse a su sicómoro, porque hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Di conmigo, yo me humillo delante de ti. Yo renuncio a todo temor a hacer el ridículo. Yo renuncio a todo temor a ser avergonzado, Señor. Pero yo me humillo delante de ti, Señor, para ser perdonado y para que seas tú exaltándome, no por mi propia carne, Señor, sino que tu palabra dice que el que se humille será exaltado. Señor, que toda humildad en mi corazón venga de tu Espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas humildad a los corazones, Señor, para poder ser transicionados de la sinvergüenzura a poder predicar un evangelio sin vergüenza. Libra nuestros corazones de la vergüenza del evangelio, que podamos declarar que no nos avergonzamos de ser iglesia, no nos avergonzamos de declarar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque las hojas de ese sicómoro traerán sanidad a nuestra casa, traerán salvación a nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a todo lo que somos, Señor, y que tú, Dios, entras triunfalmente a nuestro corazón, así como entraste al de Zaqueo, entras triunfalmente a nuestra casa para traer salvación y libertad, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te agradecemos y declaramos que toda sinvergüenzura se fue, Señor, y que toda vergüenza a predicar tu palabra es deshecha en el nombre de Jesús, y somos libres, Señor, para poder predicar conforme a tu propósito y a la unción que has puesto en nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Así que humíllate en ese sicómoro y sé iglesia en ese sicómoro, y ya no serás llamada el sinvergüenza, la sinvergüenza, sino la digna y la libre, el digno y el libre para predicar libremente la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios los guarde, gracias por estar conectados. Nos vemos el domingo, nos vemos en otra oportunidad.